Ahora. Bueno, pues hola, gracias por venir. Vamos a empezar la mesa, que tenía un título que no recuerdo, pero tenía la palabra coyuntura, tenía la palabra política y tenía algo de medios de comunicación. Y con eso ya más o menos se explica qué hacemos aquí. Yo participo en el colegio Diagonal y se está escuchando un poco con paciencia. Vale. Pues queríamos celebrar nuestro aniversario como hacemos todos los años y queríamos que hubiera un espacio para hablar un poco de comunicación, periodismo y esas cosas que hacemos nosotras aparte de poner caña, pero no queríamos dar la chapa a nosotras, sino que nos apetecía invitar a gente que está haciendo cosas que más o menos tienen que ver o que está entrando en los espacios, en los debates que nosotras tenemos sobre esto que hacemos. Ahora mejor, ¿no? Vale. Entonces, por eso hemos invitado a gente diversa, pero con algunas cosas en común, que están por aquí, como David Fernández, del semanario La Directa, Juan Luis Sánchez, del diario.es, y César Peña, de Vía 52. La idea de traer a tres medios así era porque, como decía, tienen varias cosas que nos interesan y que tienen que ver con los debates que estamos teniendo dentro del Diagonal, cuando los pensamos y pensamos qué comunicamos y qué tipo de periodismo hacemos y todo esto. Por ejemplo, La Directa es un medio semanal de Cataluña que tiene muchísimo en común con Diagonal, que empezó hace 7 años y medio. Que también funciona de manera asamblearia, que viene de los movimientos sociales, que viene de hecho de una experiencia anterior que se llamaba, ¿cómo dijiste? Contrainfo. Como aquí teníamos el Molo, pues el Contrainfo, que también participan dentro de la economía solidaria en Cataluña, que sobreviven gracias a las suscripciones y a publicidad con criterios éticos y toda otra serie de cosas que tienen mucho en común con lo que hacemos en Diagonal. Luego viene Juanlu, que participa en el diario.es, que es el diario que todas hemos leído muchísimo en los últimos meses porque lo está petando en las redes, y que un poco consigue eso de llegar a todo el público, ¿no? Rompe un poco nosotros a veces estamos en el espacio del activismo, de los movimientos sociales, y el diario se refiere a un público mainstream. Pero además llega a ese público utilizando muchas de las cosas que funcionan en la red. Bueno, luego podemos hablar un rato de eso. Y por último, César, de Vía 52, que es un medio de comunicación en Internet, centrado en el periodismo de datos y en los grandes reportajes, en una información muy cuidada, muy currada, muy trabajada, que funcionan gracias a un crowdfunding que hicieron hace unos meses. Y está pensando cómo se puede seguir funcionando una vez que se acaban las pelas del crowdfunding. Pero son el ejemplo de cómo periodistas o gente que quiere contar historias las va a contar independientemente de que tengan una estructura empresarial, alguien que decida montar un medio para ellos y darles trabajo o un sueldo o no. O sea, gente que tiene algo que contar y monta su proyecto para poder hacerlo. Pues sin más ya empieza... ¿Quién empezaba? Ya lo hemos hablado. Bueno, empezamos con el medio más modesto de los que hay en la mesa, por lo menos el más reciente. Vía 52 es un medio que sacamos una serie de periodistas, unos 6 periodistas, y bueno, como decía Marta, la palabra coyuntura estaba en el tema de la charla, y nuestra coyuntura fue que éramos periodistas de desamparo. Esa era básicamente la coyuntura. Y bueno, pues visto cuál era el momento social, nosotros necesitábamos ejercer, y la mejor manera para hacerlo era crear nuestra propia plataforma. Esta situación de que la mayoría estuviésemos en paro cuando empezamos con Vía, pues contribuyó bastante a dar un enfoque social a todos los temas que tratamos. Y bueno, pues por poneros un ejemplo, por ahora llevamos 21 números, son números monográficos, y hemos hecho números pues sobre sanidad, sobre la deuda del fútbol, sobre la crisis del euro,
La mayoría son temas que ahora mismo pues siguen estando un año después, muchos de ellos en la actualidad, y que podrían seguir revisándose, y que nos da un poco la perspectiva de que en el estado actual del Estado de Derecho, la pérdida que hay ahora mismo de derechos, pues necesitamos un periodismo que haga pues este tipo de temas, una defensa de alternativas a lo que está ocurriendo actualmente. Nuestro periodismo es un periodismo activo, o sea, nosotros entendemos que hay que proponer alternativas y defender esos derechos. Entonces, bueno, pues nosotros nos definíamos en un comienzo, hace un año o así, como un medio digital semanal, o sea, un semanario digital, que quizás ese fue nuestro primer error porque no hemos llegado a ser semanales en ningún momento del año que llevamos ya funcionando, y que nos ha hecho ver, a base de ensayo-error, que uno cuando monta una estructura como esta e intenta contar las cosas, pues tiene que darse cuenta de qué tipo de proyecto tiene entre manos y hasta dónde puede llegar y dónde no. Entonces, de los 21 números temáticos, pues se caracterizan porque suelen tener unas 7 o 8 piezas máximo. Entre ellos siempre hay una pieza de análisis en profundidad de datos. Nos gusta plantear, además de forma abierta con Creative Commons, tablas de datos que puedan darle al lector la oportunidad de que sea él mismo el que saque sus propias conclusiones, sin que nosotros planteemos un análisis del todo pues, de esos datos, y a la vez contar con opinión de expertos, de gente que conozca esos temas. Aparte, bueno, como no tenemos ningún tipo de experiencia gestionando nuestro propio medio, nos gusta también mucho experimentar. Por ejemplo, esta semana hemos hecho un hangout con conversaciones de las personas que han participado en el último número, que ha sido un número sobre el estado de la defensa, las cifras de defensa, y sobre ese tema pues nos gusta pues, buscar alternativas de formas de presentar los datos y la información para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones y aparte análisis de gente con opinión formada. Yo creo que, bueno, como hablábamos, el modelo de periodismo actual para mí para Vía, yo creo que para todos los que estamos ahí, que tiene dos fallas importantes. Por un lado es el modelo de gestión empresarial, que se está viendo que cada vez es más difícil que un diario de los importantes sea rentable, e incluso las propias televisiones se tienen que formar conglomerados para seguir adelante. Y ese, por un lado, sería el problema empresarial al cual nosotros nos estamos enfrentando como periodistas, es decir, no sabemos, todavía estamos aprendiendo a hacer una factura, ¿no? que es un tema complicado para gente que no tenemos formación. Y por otro lado está una crisis que yo creo que es casi más importante que el modelo empresarial, porque al fin y al cabo es buscar la manera de salir adelante, es la crisis del periodismo. Creo que los grandes medios están muy volcados en la actualidad, que eso les convierte en esclavos. Y, por ejemplo, ayer a esta hora estuve mirando los grandes medios, las páginas web de los grandes medios, y las noticias más vistas de una de ellas eran sobre los protagonistas de la saga Crepúsculo y sobre Mourinho. Entonces, creo que desde mi punto de vista evidencia bastante que la actualidad esclaviza mucho el periodismo y hace necesario un periodismo un poco más en profundidad, con más tiempo para meditar los datos, con más contraste de noticias. También, tal y como están configurados ahora mismo los medios, cuando llega un teletipo se tira para adelante, se copia y se pega, y pocas veces se contrasta esa información. Entonces son medios esclavos de la actualidad. Entonces nosotros intentamos recuperar los buenos hábitos del periodismo, de consultar fuentes que tengan una experiencia y tengan una opinión formada y contrastada, presentar datos, como os decía, y bueno, pues el ejemplo más claro puede ser el último número que hemos sacado, el de las cifras de la defensa. Hemos contado, por ejemplo, con un artículo de Mónica Bernabé, que es una corresponsal en Afganistán, y hemos hecho un análisis en profundidad de cómo está el gasto en defensa hoy día en España, contrastado con cómo están reduciéndose, por ejemplo, los gastos en otras materias en España. Pues es bastante evidente y no hace falta que nosotros hagamos una opinión, emitamos una opinión sobre ello, simplemente que esos datos están ahí. Nosotros, dentro de la parte empresarial que os comentaba, tenemos está ahora mismo en marcha una campaña de crowdfunding. Estamos por el cuarto número ya, hemos pedido dinero para financiar 4 números.
Hemos sacado ya 3 de ellos, uno sobre solidaridad y cooperación, otro sobre el estado de la justicia y este último sobre defensa. Y la idea del crowdfunding para nosotros es una forma puntual de pedir una forma de llegar al público, de empezar a mostrar lo que somos capaces de hacer, y a partir de ahí tendremos que empezar a ver si somos capaces de generar las visitas suficientes para tener publicidad, o si por otro lado tenemos que recurrir a fórmulas de suscripción, como hay muchos medios que están ahora mismo recurriendo. Y aparte de esto, bueno, pues solo destacar la participación. Por ejemplo, lo que os decía del primer error que cometimos fue llamarnos Semanario Digital, cuando digital, gracias a Dios, sí, pero semanal no hemos ido nunca. Ahora mismo estamos pidiendo colaboración para que nos ayuden a cambiar ese lema y bueno, podéis participar, todo el que tenga una idea de lo que es Vía 52, que nosotros todavía no tenemos muy claro cómo definirlo, pues está abierto a la participación del usuario. Y ese es un poco el formato a grandes rasgos de Vía. Por ahora. Bueno, hola a todos, feliz cumpleaños. Bueno, yo me llamo Juan Luis, trabajo en eldiario.es y hablamos de los medios de comunicación en un momento de crisis, no solo económica, y de hecho previa a la económica, sino también una crisis institucional. Lo hablábamos también cuando preparábamos esta mesa, de cómo los medios de comunicación, siendo instituciones, están sufriendo también la crisis institucional que están sufriendo otras mismas instituciones de la cultura política en la que vivimos. De manera que los periodistas y sobre todo las empresas de comunicación propietarias de los medios de comunicación han visto cómo se desmoronaba el mundo a sus pies y apenas se daban cuenta, ¿no? Fundamentalmente, un diagnóstico que no sé si compartimos, por 4, 5 o 200 razones, ¿no? Pero 4 o 5 razones que pasan primero por un abandono total del interés común frente al interés personal, de poder o empresarial, de beneficio brutal que han dado los medios de comunicación durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, en una burbuja absoluta de lo que era el mercado publicitario y que arrojaba 20-30% de beneficio a las grandísimas empresas, en un modelo de fabricar churros y no noticias, ¿no? Fabricar elementos de puro consumo y no tanto construcción de discurso público. Frente a eso, la situación que ahora se abre, que es muy delicada, está claro, sí que nos permite, por mirarlo desde el punto de vista positivo, que pequeños grupos de periodistas, como los de Vía 52 y otros muchos casos, aquí en esta mesa y fuera de esta mesa, porque hay muchos casos, se puedan juntar, puedan abrir su pequeño medio de comunicación, que puede tener más repercusión, bueno, muchísima más repercusión proporcionalmente a la inversión o al dinero que tienen de lo que de la repercusión que suelen tener o solían tener los grandes medios de comunicación, y pueden escoger su comunidad. Hay mucha gente que le dice nicho, que es una palabra bastante terrible así usada solo en el ámbito comercial, pero si usamos la palabra comunidad yo creo que se entiende bastante mejor. Los periodistas ahora, agrupados de poco en poco, podemos buscar la comunidad que nos intente dar, aparte de nosotros devolver. Y ahí además tenemos ahora una ventaja los periodistas, y es que el periodismo ya no va a ser el gran negocio del siglo, con lo cual no vamos a atraer con nuestra sangre a los tiburones de la inversión que vean en nuestro trabajo un gran negocio que acabe luego encaminado pues por otros derroteros de intereses, como digo, mucho más particulares, ¿no? Con lo cual creo que durante unos años vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más lejos de los grandes cerebros de la ingeniería de inversión, y podremos ser un poco más dueños de nuestro oficio. Con precaución, pero creo que va a ser así. Con lo cual eso ya es una ventaja. Aparte de la enorme ventaja fundamental y transformadora al 100%, que es la tecnología. La tecnología hace que nos podamos emancipar, y que igual que hay arquitectos que tengan un estudio, que tienen un estudio de arquitectura y que saben gestionarlo, eso es importante. Igual que hay abogados que tienen su propio equipo de abogados, que luego además tienen su cartera, en fin, que administran eso como quieren y que son capaces de
hacerse sostenibles, ¿no? Y que su fin no es el de una gran empresa de inversión que les ha puesto el dinero, sino que funciona en otro nivel. Pues los periodistas, porque ya no necesitamos una gran rotativa para hacer el día a día del papel, porque ya no necesitamos una gran emisión satélite para transmitir imágenes, ni ya necesitamos 72 postes de radio para poder emitir un programa, hemos ganado muchísima independencia que creo que ya pequeños medios están aprovechando. Luego hay otro factor fundamental, que es que la verdad es que hemos hecho mucha negligencia profesional. Es decir, los periodistas o los medios de comunicación, y no es lo mismo, pero muchas veces el límite está muy difuso, los medios de comunicación en muchos casos no han hecho su trabajo. No han hecho su trabajo de fiscalizar al poder. Creían estar fiscalizando mucho a un poder y en realidad lo que estaban haciendo era dar mucha caña a una parte muy concreta del espectro político, dejando fuera muchas otras cosas que estaban pasando, y al final nos ha estallado esa situación en la cara. Y de eso tenemos la culpa gremialmente los periodistas, evidentemente más unos que otros, pero por hacer una revisión autocrítica de la profesión, algo nos hemos montado mal cuando han podido pasar tantísimas cosas, no solo en España, sino fuera, cuando siguen pasando muchísimas cosas, y la capacidad profesional para hacerle frente a eso es muy limitada. Por lo tanto, también la desconexión social tiene que ver con una negligencia profesional de algo que deberíamos estar haciendo, deberíamos haber hecho y que no hemos hecho. Una crisis de valores mucho más profunda que la crisis financiera, ¿no? Y ahí, por poner de nuevo la parte positiva de todo esto, hay medios de comunicación o pequeños nodos de creación de contenido, o llámale como quieras, que empiezan a hacer el trabajo que los grandes medios de comunicación no están haciendo. Eso es previo a esta crisis de los medios, es previo a la destrucción de empleo del periodismo, y hay medios, como La Directa, como Diagonal, como Periodismo Humano, donde yo participaba, como otros muchos medios de comunicación digital que van surgiendo partiendo de una premisa diferente de construcción de medios de comunicación, partiendo de otro punto de vista, porque sabían que si se adoptaba las inercias y los mecanismos de cómo funcionan los medios de comunicación, iban a terminar en el mismo hoyo que todos los medios de comunicación, ¿no? Luego, otro factor que yo creo que está detrás del problema de la crisis institucional de los medios de comunicación es que se ha apostado siempre o casi siempre por las trincheras y no por los valores. Es decir, que poco a poco la inercia ha llevado a los medios a hacer un pim pam pum constante, viendo todos los defectos de la trinchera de enfrente y no viendo casi ningún defecto de la trinchera propia. Y eso no es exclusivo de los grandes medios de comunicación. De manera que muchas veces se olvidan los valores que uno dice defender, porque cuando quien los incumple o cuando quien los incumple es de los míos. Y eso es un problema también de credibilidad ante la gente, porque la gente no puede entender, la gente que no está pegada a ti en el día a día no acaba de entender que esa viga en tu ojo o en el ojo de tu amigo sea perdonable cuando estás tan comprometido con la verdad, cuando hay una viga, no digo que sea una paja, en el ojo ajeno. Y eso es una revisión autocrítica que yo creo que también pone en crisis los modelos de medios de comunicación, grandes y pequeños, tal y como han existido hasta ahora, ¿no? Creo que la red permite también que todos esos discursos se problematicen, se autocritiquen y que vayan enriqueciéndose también a través del proceso y no de la finalidad de dar siempre mucha más caña de enemigo que la defensa de valores que pretende defender, ¿no? Y por supuesto, sobre todo en un modelo donde los medios de comunicación son muy pocos y muy controlados, al final hay tres trincheras, pues contra Esperanza Aguirre, contra Rajoy, contra Rubalcaba, contra Chacón, con Cayo Lara o contra Billy Meyer. Y los grandes titulares van todos por ahí, ¿no? Y sin embargo, fuera de esas trincheras hay muchas zonas oscuras. Hay muchos espacios que no están siendo contados, en general, muchos espacios que no están siendo contados. Y lo que permite la red, lo que permiten estos nuevos medios en red y lo que permite la creación de contenido en un ecosistema absolutamente nuevo es que lo que no cuentes tú lo cuento yo, lo que no cuente yo lo contará aquel, y al final hay muchas más zonas iluminadas y no hay solo una filosofía muy marcada con 3 puntos de luz, sino que el campo está mucho más cubierto, ¿no? Y eso yo creo que es una buena noticia. Y por último,
creo que los periodistas hemos adolecido siempre de una especie de superioridad moral, de ir siempre por ahí con un sello de la notaría de la verdad, y con nuestro sello marcábamos lo que era verdad y lo que no era verdad, lo que merecía ser publicado y lo que no merecía ser publicado. Tiene mucho que ver con esta apocalipsis del periodismo que nos cae encima metafóricamente ahora mismo también. Es decir, los periodistas nos hemos creído siempre en posesión de la capacidad de ser los porteros de discoteca de la verdad. Entraba quien uno quería, no entraba quien uno quería, ¿no? Y eso ha sido un problema que quien estaba fuera de la discoteca ha percibido, aunque el negocio dentro de la discoteca estuviera funcionando muy bien. Y, por hacer alguna referencia al diario.es, nosotros somos una especie de mezcla, de híbrido, de cosas raras entre esos dos mundos, el que se desmorona y encuentra un nuevo sitio donde estar y se adapta al nuevo ecosistema, y el que viene de construir esos nuevos espacios. Y ahí hemos hecho una síntesis que estamos construyendo todavía, donde bueno, pues hay mucho, tiene mucho y bebe mucho de entornos en red en los que nos hemos conocido mucho de los que estamos aquí, y donde están publicando personas que también publican en Diagonal, donde están publicando personas que han publicado en otros medios de comunicación tradicionales. Es una síntesis de todo eso, muy amplia, muy compleja, pero que bebe de conceptos de la creación de contenido en red, que es muy post-15M, pero también es pre-15M, en el sentido de que son afinidades que se han ido construyendo pues desde CEMOS 98, que es un colectivo que también es amigo de Tabacalera, amigo de Diagonal, que nos puso en contacto a mucha gente como Silvia Anclares, Guillermo Zapata, Felipe Gil, Estefan Grueso, que está por ahí, que luego nos puso en contacto con círculos que nos acaban llevando a comprender el 15M, donde conocimos a Amador Fernández Sabater, donde reconocimos de nuevo a Javier Crudo, donde estuvimos en contacto con otra mucha gente que sigue publicando en el diario.es, donde la repolitización de algunos de nosotros nos llevó a comprender muchísimo mejor estos esquemas. Y de esa síntesis pues sale esta experiencia que por ahora va bien, 4.500 socios en menos de 6 meses, y esos socios además asumen que con eso no llegamos a todo lo que queremos hacer, porque queremos pagar las colaboraciones, porque queremos tener una fuerza sobre la agenda política y una fuerza sobre la agenda pública, con lo cual también tenemos publicidad, con las cosas que hace el ecosistema todavía más complejo, hay que tener mucho más cuidado, pero tenemos esa comunidad, esa red pendiente de nosotros, muy vigilante, muy exigente, para que al final el rumbo sea el que tiene que ser, para no morir en el viejo esquema, sino abrirnos caminos en el nuevo. Y ya está. Buenas tardes y felicidades también, felicidades a Diagonal, empezamos por lo importante, y por seguir al hilo de lo que decía Juan Luis, yo diría que los medios alternativos hemos sido los que estábamos en la plaza que estaba delante de la discoteca, es decir, que nunca nos ha interesado la discoteca, y en todo caso lo que queríamos era denunciar el reparto desigual y la máscara que implicaba la gestión de una discoteca bastante infame. Y además, antes cuando hablamos es verdad que no hay un punto de coincidencia ahora en la crisis múltiple que vivimos, donde hay proyectos que vienen de lejos, de antiguo, que ya veían lo que era el pastel de los medios de comunicación, qué eran los medios del poder y cuál era el poder de los medios, y cuál era la incapacidad de tenernos que comunicar a través de un medio, ¿no? Y no comunicarnos entre nosotros desde la horizontalidad. Pero en todo caso, es verdad que estamos aquí como directa, y personalmente en excedencia, porque por cuestiones incidentales o accidentales de carácter político, pero en todo caso yo estoy aquí como periodista de la directa en excedencia. Espero que hasta en breve poder volver, ¿no? Por una cuestión también deontológica, de no confundir la acción política colectiva o comunitaria con el derecho a la información y a la libre expresión. También creo que todos hemos dicho que la crisis del periodismo no es más que una crisis más, en tanto que hay una crisis de régimen, y por tanto en la medida que el periodismo, o la propaganda, como queráis llamarlo, ha sido uno de los pilares que ha sustentado
la cultura de la transición y ha sustentado 34 años pues de democracia de baja intensidad y mala calidad, también se está hundiendo económicamente a efectos de lo económico, pero también replanteándose qué es el periodismo en sí mismo. Una crisis también de legitimidad que seguramente engarza a nuestro parecer con la crisis más importante que es la cultural, ¿no? Periodismo diferente, periodismo alternativo, periodismo crítico ha habido siempre, porque al final lo que nos salva como proyecto en estos largos años, y no solo nuestra generación, sino la precedente, pues ha sido la memoria y la conciencia de clase. Entonces, en los 70 había prensa vecinal, había incluso prensa obrera, eso nos hemos olvidado. La prensa obrera que en el XIX y en el siglo XX tuvo la capacidad de culturizar y culturizarnos. Tuvimos también experiencias interesantes, y yo creo que cuando se haga la historia de los medios de comunicación en el Estado español, la otra historia a nivel mediático también existe, ¿no? Ahora que hablamos de medios participados popularmente, de cooperativas, de otra forma de hacer, yo creo que también es justo reconocer que en su día, cuando en el 77-78 nos jugábamos las garrofas de lo que iba a ser o dejó de ser la democracia, pues 20.000 personas hicieron un periódico en el País Vasco que se llamaba Egin, con los mismos procedimientos seguramente que hoy tantos medios que están haciendo, pues lo están haciendo, ¿no? Un periódico que supuso la voz de los sin voz, era su lema, bastante elocuente hoy cuando estamos pues con los compañeros de Vía 52 o del Diario o de Diagonal, ¿no? Pues ya entonces se cerró aquel medio de comunicación injustamente, ilegalmente. No hace falta decir que porque era efectivamente la voz de los sin voz y por tanto deconstruía cada día la fachada de lo que el poder nos quería vender. Y en el caso de los Països Catalans, la prensa alternativa nació en el 92, también a vista de hoy tempranamente, con un proyecto que se llamaba Illa Crua, que era revista de alternativa y actualidad crítica, y de ahí venimos nosotros también. Es verdad, antes comentaba que veníamos de un proyecto previo. No solo La Directa es un espacio de confluencia que se empieza a encontrar a sí misma, a reconocerse en el 2005-2006, de diferentes proyectos de contrainformación que quieren dar un paso adelante. 2006 todo funcionaba plácidamente, la marca España arrasaba, éramos prácticamente, ¿no?, una potencia mundial, eso nos decían, y todo iba perfectamente, ¿no? Y es verdad que lo hicimos con las prácticas propias de los movimientos sociales. Eso obviamente genera un debate siempre imprescindible sobre qué relación entre medios de comunicación y movimientos sociales, también con la capacidad crítica de no ser también propaganda, pero se hacía sobre todo no tanto el qué, sino el cómo, y el cómo era en base a la asamblea, en base a la autogestión y en base a la autoorganización. Finalmente, empoderamiento colectivo y red comunitaria y un vínculo social recuperado. También había otra experiencia que hoy pervive, yo creo que es importante reconocerla, que es la revista Calle, que es la revista del Movimiento Vecinal de Barcelona, con una tirada amplísima, 20.000 ejemplares, es bimensual, pero que también ha resistido contra aquel ciclo del negocio de los mercados de comunicación, ¿no? También es verdad que en la teoría liberal más clásica, que es lo que está hoy cuestionado, la teoría del rebaño desconcertado, la que creó la democracia liberal norteamericana en su día, mucho antes que Goebbels, que era dirigir la opinión del 99% de la sociedad. Eso está escrito en 1929, en 1937 dan con la fórmula del Valle de Mohawk de cómo romper una huelga a través no de los matones de la patronal, ¿no?, sino en Pensilvania, sino a través de una buena campaña de prensa. Hoy, en este siglo XXI tan injusto, tan desigual y tan absurdo, seguramente el papel que jugaban los ejércitos en el siglo XIX y XX lo juegan los medios de comunicación. La capacidad de persuasión, de disuasión, de coerción y de coacción la seguían teniendo los grandes medios, porque ese bloque monolítico, afortunadamente, con la implosión de las redes sociales y mientras dure la libertad de la neutralidad de la red, pues se pueden romper en 5 minutos. Hace 17 años, cuando ocupabas el Cine Princesa, era prácticamente imposible. No había más medio alternativo que el boca a oreja y la manifestación, la calle, la protesta, las octavillas y unos murales que se llamaban contrainfos, que se colgaban pues en 100 o 150 centros sociales.
Pero aquella teoría liberal clásica también es verdad que reconocía tres actores, que era el mercado, el Estado y la sociedad, y en estos 34 años ha habido medios del mercado, que son los que han mandado, y ha habido medios del Estado, que también son los que han tenido pues un control remoto más que obvio. Lo que ha fallado hemos sido nosotros mismos, la sociedad, que no hemos construido nuestros propios medios, y hoy en esa crisis global pues, y estructural y holística que afecta a todos los ámbitos de producción y reproducción del poder, pues resulta que vuelve, igual que 15M exige que vuelva la repolitización de todos nosotros, pues sí que la política vuelva a la política, pues seguro que el deseo compartido es que el periodismo vuelva a ser periodismo, ¿no? Y también en medio de esa sociedad red, yo creo que también hemos avanzado también mucho en los medios alternativos. La Directa hoy es un proyecto que sigue siendo humilde, Nosotros nunca hablamos de crisis porque siempre hemos estado en crisis, ¿no? Entonces, no solo en la crisis del ejercicio del periodismo o de la contrainformación o de proyectos comunicativos alternativos, sino crisis porque también somos una generación que siempre hemos estado por debajo del mileurismo, que hace 2 décadas o 3 décadas, 2 décadas que estamos en crisis, que igual que teníamos crisis en la vivienda o en el trabajo, pues también teníamos la crisis de no tener nuestros medios, de que no queríamos poner al zorro a vigilar de las gallinas, y por tanto yo pienso que es una experiencia que nunca hemos ido a motor, ni tenemos grandes reactores, entre otra cosa porque somos ecologistas y vamos a vela, y entonces hemos resistido siempre desde nuestras pateras, y lo digo con toda la dignidad que tiene una patera, ¿eh? Damos en medio de la tormenta. La Directa hoy son 1.800 suscriptores, un potencial en la red obviamente mucho más amplio, que también nos descubrió de nuestras limitaciones. Pensar que en la Directa hoy todavía hay gente que entra en la web y escribe y dice, salís en papel también, y sí, hace 7 años que salimos en papel también, ¿no? Por tanto, de esa limitación asumida o involuntaria de que también nos daba miedo crecer y convertirnos en un espacio, o tampoco teníamos claro cómo hacerlo. 1.800 suscriptores, 192 personas implicadas en el proceso de articulación, de discusión y de elaboración de 32 páginas semanales. De las 192 no hace falta que os digamos que cobran lo que cobran 8 personas, que es la estructura técnica, y 17 corresponsalías, ¿no? Y con el tiempo también te has dado cuenta del reconocimiento, pues que otros medios incluso, o otros periodistas sobre todo, nos hacen siempre en privado, nunca lo van a decir en público, ¿no? Pero al final la Directa es lo que es, porque desde nuestra subjetividad como entes sociales a lo que nos renunciamos es a la honestidad, al rigor y al contraste informativo, ¿no? ¿Y qué más iba a decir? La chuleta, ya no entiendo ni mi letra. Y eso, entonces lo dejo aquí, porque yo creo que ha sido un ejercicio de desobediencia persistente, de desobediencia civil, también de insumisión informativa, con la que dimos, yo creo que habría también que hacer la historia de los movimientos sociales, obviamente el feminismo, el ecologismo social, el antimilitarismo en su día, pero en aquella conflictividad social es donde nació la necesidad de contrainformación. Y lo demás también, que habría que reconocerlo, porque si estamos en una fase de crisis, estamos en una fase de tránsito, y la cuestión es cómo vamos a salir de aquí. Porque hoy, cuando hay que celebrar que nazcan nuevos medios con capacidad crítica, de análisis, de hacer más pedagogía e información y buena comunicación que no propaganda, también hay que saber leer la realidad, ¿no? Y el periódico más leído en el Estado español hoy se llama Hola, y el segundo se llama Marca, y estamos en medio de la sociedad del espectáculo, es decir, nacen y crecen los espacios de resistencia, de incidencia, de disidencia, de desobediencia, pero lo mainstream, ¿no?, sigue siendo una sociedad del espectáculo y unas autopistas de la información, de la sobreestimulación informativa, porque cada vez nos dicen más cosas y nos enteramos de menos, ¿no? Por tanto, bienvenida será la desobediencia, las felicidades otra vez a Diagonal. Sería injusto no decir que sin Diagonal todo sería muy difícil y nada sería igual. Gracias. Bueno, pues muchas gracias
por el final sobre todo, en nombre de todo el colectivo Diagonal. Ahora habéis contado un montón de cuestiones y aquí escuchándolos seguro que hay un montón de cosas que nos han chocado o hecho clic. Entonces, ¿queréis preguntar algo o algún comentario?